¿Qué castigo elegirías? ¿Una ejecución rápida? ¿O permanecer encerrado dentro de una jaula de hierro mientras toda una ciudad observa cómo desapareces lentamente? La mayoría elegiría la muerte inmediata. Y eso debería decirte algo aterrador sobre lo que estamos a punto de descubrir. Porque en la Europa medieval existían castigos tan brutales que la muerte dejó de ser el peor destino posible. Durante siglos, reyes, jueces y señores feudales desarrollaron formas extraordinariamente creativas de convertir el sufrimiento humano en una advertencia pública. Y algunas de esas advertencias podían prolongarse durante semanas. Hoy solemos imaginar la Edad Media como una época de castillos majestuosos, caballeros heroicos y banquetes interminables. Hollywood ha dedicado décadas a vender esa fantasía. La realidad era bastante menos romántica. Para millones de personas, la justicia medieval no consistía únicamente en castigar delitos. Consistía en demostrar quién tenía el poder. Y asegurarse de que nadie lo olvidara. Las autoridades comprendían algo que sigue funcionando incluso en el mundo moderno. El miedo es mucho más eficaz cuando tiene audiencia. Por eso los castigos importantes rara vez ocurrían en secreto. Debían ser observados, comentados, recordados, convertidos en historias capaces de viajar cientos de kilómetros. Una ejecución privada castigaba a una persona. Un castigo público enviaba un mensaje a toda una sociedad. Y las ciudades medievales fueron diseñadas para amplificar ese mensaje. Las plazas, los mercados, las puertas principales, los caminos comerciales. Todo podía transformarse en un escenario. Cada comerciante, cada campesino, cada viajero, recibía exactamente la misma advertencia. El poder observa. Y el poder castiga. Pero aquí aparece un problema que los gobernantes jamás consiguieron resolver. Porque las multitudes tienen una costumbre muy incómoda. Piensan por sí mismas. Y cuando miles de personas se reúnen para observar el sufrimiento humano, el resultado rara vez coincide exactamente con el plan oficial. Mientras los jueces intentaban inspirar obediencia, el público buscaba algo completamente diferente. Emoción. Curiosidad. Drama. Los seres humanos poseen una habilidad extraordinaria. Pueden convertir prácticamente cualquier acontecimiento en espectáculo. Incluso aquellos que fueron creados para inspirar terror. Las ejecuciones atraían multitudes. Los castigos públicos atraían multitudes. Los rumores atraían multitudes. Y donde aparece una multitud, aparece inevitablemente otra cosa. Dinero. Los vendedores ambulantes ofrecían comida. Los taberneros llenaban sus mesas. Los comerciantes aprovechaban el aumento de visitantes. Incluso alrededor del sufrimiento humano surgían oportunidades económicas. Porque si existe una constante fiable en la historia, es que alguien siempre encontrará una forma de hacer negocios. Sin importar las circunstancias. Y eso nos lleva a uno de los castigos más inquietantes de toda la Edad Media. Las jaulas de exhibición. No eran simples prisiones. Eran escenarios. Estructuras metálicas suspendidas sobre caminos, murallas o plazas públicas. Diseñadas para mantener a una persona visible día y noche. El objetivo no era únicamente encerrar. Era exhibir. Transformar a un ser humano en una advertencia viviente. O más exactamente, en una advertencia agonizante. Algunas colgaban sobre puentes transitados. Otras dominaban puertas fortificadas. Algunas permanecían tan altas que podían verse desde gran distancia. Todo dependía de cuántos ojos debían contemplar el ejemplo. Y aquí es donde la situación se vuelve todavía más oscura. Porque el verdadero castigo no era la jaula. Era la incertidumbre. Los condenados rara vez sabían cuánto tiempo permanecerían allí. No existía una fecha clara. No existía un final definido. Solo hambre, sed, frío, calor. Y el paso interminable de las horas. Un tiempo que parecía avanzar cada vez más despacio. Mientras tanto,
la ciudad continuaba funcionando normalmente. Los mercados abrían. Las campanas sonaban. Los comerciantes negociaban. Los niños jugaban. Y sobre ellos, suspendido dentro de una estructura de hierro, alguien desaparecía lentamente ante los ojos de todos. Pero lo más inquietante es que muchas de estas personas no eran necesariamente monstruos. Y eso cambia completamente la historia. Porque la Europa medieval estaba llena de rivalidades políticas, conflictos familiares, disputas territoriales, luchas por el poder. Los vencedores escribían la historia. Y con frecuencia decidían quién debía convertirse en ejemplo público. En numerosos casos, el objetivo no era simplemente eliminar a una persona. Era destruir su reputación, su legado, su memoria. Porque para las autoridades medievales, castigar el cuerpo no siempre era suficiente. También era necesario castigar el nombre. Por eso las exhibiciones públicas resultaban tan útiles. Miles de personas observaban la caída de un individuo. Miles de personas repetían la historia. Miles de personas transportaban involuntariamente el mensaje oficial a otras regiones. Al menos esa era la teoría. Pero la realidad era mucho más complicada. Porque algunas veces ocurría exactamente lo contrario. Algunas víctimas despertaban simpatía. Algunas generaban admiración. Y algunas terminaban convirtiéndose en algo que ningún gobernante deseaba crear. Una leyenda. Y cuando una multitud deja de seguir el guión, incluso el castigo más brutal puede transformarse en un problema para quienes ejercen el poder. Porque las multitudes no siempre reaccionaban como esperaban los gobernantes. Y ahí es donde la historia se vuelve mucho más inquietante. Porque el verdadero horror no era la jaula. Era el tiempo. Imagina despertar cada mañana sin saber si será la última. Imagina observar cómo la ciudad continúa funcionando mientras tú permaneces inmóvil, convertido en parte del paisaje. Los mercados abren. Las campanas suenan. Los comerciantes negocian. Los niños juegan. Y tú sigues allí. Esperando. Sin respuestas. Sin control. Y lo más extraño es que miles de personas acudían voluntariamente para contemplar aquello. Los gobernantes querían obediencia. Los jueces querían respeto. La iglesia buscaba reflexión moral. La multitud, en cambio, perseguía algo mucho más simple. Drama. Curiosidad. Emoción. Exactamente las mismas fuerzas que siguen capturando la atención humana siglos después. Mucho antes de los periódicos. Mucho antes de la radio. Mucho antes de Internet. Los castigos públicos ya funcionaban como enormes acontecimientos mediáticos. Las noticias viajaban a caballo. Los rumores recorrían tabernas. Las historias crecían con cada repetición. Días antes de una ejecución importante, gran parte de la ciudad ya conocía los detalles. Los comerciantes comentaban el caso. Los viajeros llevaban noticias entre regiones. Los mercados enteros discutían el destino del condenado. El espectáculo comenzaba mucho antes de que apareciera el castigo. Y eso generaba algo extremadamente poderoso. Expectativa. Algunas personas acudían por miedo. Otras por simple curiosidad. Muchas asistían porque no querían quedarse fuera de la conversación que dominaría las siguientes semanas. Porque el miedo a perderse algo importante existía mucho antes de las redes sociales. Solo tardaba más en propagarse. Las plazas se llenaban. Los vendedores instalaban sus puestos. Los taberneros servían cerveza sin descanso. Los comerciantes aprovechaban la llegada de visitantes. Algunos cronistas describieron ambientes sorprendentemente parecidos a ferias populares. Una imagen inquietante, pero históricamente precisa. La muerte ocupaba el centro del escenario. Y alrededor de ella florecía una economía temporal. Sin embargo, aquí aparece un problema que las autoridades jamás consiguieron resolver. Porque las historias humanas tienen una costumbre peligrosa. Pueden ser más poderosas que los mensajes políticos.
Algunos condenados lloraban. Otros suplicaban. Muchos se derrumbaban. Pero de vez en cuando aparecía alguien inesperado. Alguien que se negaba a mostrar miedo. Y en ese instante todo podía cambiar. Un hombre tranquilo frente a la muerte despertaba respeto. Una mujer que mantenía la dignidad podía generar admiración. Un prisionero desafiante podía eclipsar completamente a jueces y gobernantes. Exactamente el resultado que las autoridades intentaban evitar. En Francia, varios cronistas utilizaron una expresión peculiar. La buena muerte. No significaba una muerte cómoda. La Edad Media rara vez era tan generosa. Significaba una muerte enfrentada con valentía. Sin pánico. Sin desesperación visible. Y cuando alguien lograba hacerlo, la multitud comenzaba a mirar al condenado de otra manera. De repente, el protagonista ya no era la ley. Ni el rey. Ni la sentencia. Era la persona que debía servir como advertencia. Y eso convertía el castigo en un problema político. Porque las leyendas tienen una ventaja extraordinaria. Pueden sobrevivir durante generaciones. Los gobiernos no siempre tienen tanta suerte. Los gobernantes aprendieron esta lección una y otra vez. Y aún así continuaron organizando espectáculos públicos durante siglos. Probablemente porque el miedo seguía pareciendo demasiado útil como para abandonarlo. Aunque sus resultados fueran impredecibles. Pero si crees que las jaulas representaban el límite de la humillación medieval, todavía no hemos llegado a la parte más oscura. Porque existían mecanismos diseñados específicamente para destruir la reputación de una persona delante de toda su comunidad. Cepos. Postes de vergüenza. Estructuras donde los condenados permanecían inmovilizados durante horas o incluso días. Todo el mundo podía observarlos. Todo el mundo podía juzgarlos. Todo el mundo podía participar. Insultos. Burlas. Desprecio público. La intención era sencilla. Destruir el honor. Y en una sociedad donde la reputación podía determinar toda una vida, aquello resultaba devastador. Pero nuevamente apareció el mismo problema. La naturaleza humana. Porque algunos espectadores reaccionaban de manera inesperada. Llevaban agua. Compartían comida. Ofrecían palabras de apoyo. Pequeños gestos que transformaban un castigo ejemplar en una demostración pública de compasión. Y cada vez que eso ocurría, el mensaje oficial comenzaba a resquebrajarse. Los gobernantes podían controlar la sentencia. Podían controlar a los guardias. Podían controlar la estructura. Pero jamás podían controlar completamente lo que pensaban miles de personas al mismo tiempo. Y esa incertidumbre persiguió todos los sistemas de castigo público de la Edad Media. Sin embargo, las jaulas, los cepos, las exhibiciones públicas, nada de eso representaba el nivel más oscuro de este mundo. Porque algunos castigos no estaban diseñados para ser vistos. No buscaban espectadores. No buscaban ejemplos públicos. Buscaban algo mucho más sencillo. Hacer que una persona desapareciera. Lentamente. En silencio. Sin multitudes. Sin historias heroicas. Sin posibilidad de convertirse en leyenda. Y para encontrarlos debemos abandonar las plazas. Descender bajo castillos y fortalezas. Atravesar puertas que rara vez volvían a abrirse. Hasta lugares donde la luz apenas conseguía entrar. Y donde el tiempo parecía dejar de